Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos. Les presento entonces al ingeniero Néstor Caro. Él es estratega de géneros digitales, multidominio y arquitecto de sistemas de infraestructura digital con formación en ingeniería electrónica y maestría en cibernética y robótica. Ha trabajado para diferentes metaversos como Sonium y ISG. Es cofundador y arquitecto de sistemas de géneros digitales Taiba Lab, donde lidera el diseño de soluciones innovadoras que integran infraestructura digital, inteligencia artificial y sistemas cibernéticos para el desarrollo de nuevos inteligentes. Ha liderado diferentes equipos interdisciplinarios en el desarrollo de arquitectura de géneros digitales, aplicadas en infraestructura industrial, formación técnica y espacios culturales inteligentes. Actualmente su trabajo de investigación se enfoca en la evolución de géneros digitales hacia entornos experimentales y culturales, proponiendo modelos innovadores para ciudades inteligentes y patrimonio digital, así como en la convergencia entre infraestructura inteligente y inteligencia artificial y diseño de interfaces humanas. Participa como conferencista internacional en temas relacionados con estrategia de géneros digitales, infraestructura habilitada con inteligencia artificial. Obviamente es egresado de nuestro programa, es la cuarta conferencia que viene a presentarnos cada vez que entra a un territorio diferente, pues siempre viene y nos cuenta los avances que está desarrollando y veo que ahora está integrando muchos de esos caminos que ha recorrido, pues en esto que nos interesa a todos, que como dice el título de la conferencia, hace parte de los nuevos retos en ingeniería. Entonces los dejo con esto. Muchas gracias. Gracias, ingeniera. Buenos días. Bueno, para mí es un gusto estar de vuelta en mi alma mater y ver tantos otros familiares. Bueno, para los que no me recuerdan o no me conocen, mi nombre es Néstor, como la ingeniera manifestó, soy egresado de Ingeniería Electrónica de la Universidad de Ibagué y pues realicé mis estudios de cibernética y robótica en la HBUT en Praga. Y allí tuve la oportunidad de estar a la vanguardia de muchos movimientos tecnológicos, como la realidad virtual en su alba y los metaversos. Y en todo este proceso exploratorio tecnológico, llegué a un punto donde empezaron a converger todas estas disciplinas y todas estas tendencias en lo que hoy conocemos como gemelos digitales. Entonces, el día de hoy me gustaría poder empezar a definir algunos conceptos que en la industria quizás se difuminan un poco porque el tema de géneros digitales es bastante transversal y me gustaría también aterrizar un poco lo que voy a compartir hoy para justamente el cuerpo docente que nos acompaña, pues establecer y presentar algunos retos que presenta esta rama, digamos, de la ingeniería o este concepto. Y pues si acá planteé que para el ingeniero electrónico, pero pues esto es transversal a todas las ingenierías. Entonces, pues bueno. Bueno, para empezar vamos a definir claramente qué es un gemelo digital, porque aquí la industria, ni la academia, ni inclusive la norma ISO se han puesto de acuerdo, porque es un concepto que abarca tantas cosas que tiende a confundirse con las cosas que abarca. Pero en sí, un gemelo digital es una representación, bien sea de un sistema o bien sea de un elemento, de forma digital que nos permite monitorear de forma bidireccional los datos, pero su diferencial más grande es que no toma decisiones, él solo informa decisiones. Entonces tiende a ir de la mano de sistemas de control, pero como tal el gemelo digital es la representación digital de objetos. Puede ser desde un motor hasta un sistema completo e inclusive puede ser la representación de un ser vivo o de un ecosistema. Entonces, como ven, ya empezamos la definición empieza a tocar muchos campos, pero la definición es sencilla. Simplemente es una representación digital que permite comunicación bidireccional de datos y no toma decisiones. Entonces vamos a empezar a contextualizarlo en lo que sería un sistema físico, que es lo que estamos acostumbrados bajo el uso de sistemas de control. Estamos bastante habituados a sistemas de control que toman data de sensores y a través de actuadores pues tienen efectos en las plantas físicas.
Esto es el sistema clásico que nos enseñaron en la universidad, pero ahorita vamos a empezar a expandirlo con el concepto de gemelos digitales. Como les mencioné, es un monitoreo de todo este sistema físico. Empezamos a nutrir toda esta representación digital con el cual le hacemos seguimiento a todas estas plantas físicas. Entonces, las plantas físicas y los sistemas de control pues se distinguen por tener estas entradas de información a través de sensores y poder actuar en tiempo real para regular la acción que requiere la planta. El gemelo digital, en contraste, nos va a permitir generar simulaciones predictivas basadas en toda esta información que está absorbiendo, porque no solamente va a absorber la información de esta planta física, de estos sensores y de estos sistemas de control, sino va a integrar también la información de los usuarios que están en contacto con ellos, de otros gemelos digitales. Y ahí es donde empieza a volverse transversal, porque gracias al poder predictivo y analítico de la inteligencia artificial podemos empezar a combinar bases de datos masivos y datos que podrían ser y borrosos, que realmente no necesitan ser parametrizados previamente, sino ya un sistema de inteligencia artificial puede empezar a mezclar estos datos. Entonces, es importante establecer esta diferencia entre estos dos conceptos, porque como les digo, inclusive la norma ISO tiende a difuminarlos debido a su uso. Entonces, el sistema de control le atañe la modulación de parámetros en tiempo real y por esto mismo está un poco limitado a esa esfera del sistema que está controlando. Mientras que el gemelo digital ya puede absorber o monitorear el sistema de control y empezar a vincularlo con otros parámetros que le permite, más allá de crear análisis predictivos, nos puede revelar estados ocultos que no han sido definidos previamente por un ingeniero o un usuario. Entonces, esto nos abre un potencial muy grande porque permite analizar sistemas complejos de formas que no predefinimos. Y esto nos permite también monitorear sistemas o prever el comportamiento de sistemas a lo largo del tiempo y bajo variables no contempladas con anterioridad. Ya que entendemos que es un gemelo digital como concepto, vamos a hablar de un gemelo digital como ecosistema, porque aquí es donde empieza a tocar varias disciplinas y varias ramas. Un ecosistema de gemelos digitales en realidad puede estar relacionando varios gemelos digitales, varios sistemas de control, varios operadores y varios escenarios en sistemas, por ejemplo, en plantas de producción donde ya hay varios robots, hay varias cámaras, hay varios humanos involucrados. Entonces, en un ecosistema de gemelo digital, ya vemos que no es simplemente una simulación estática, una representación digital, como decía el concepto simplemente, sino ya empieza a tomar peso en la interrelación de todos estos agentes que están involucrados en el desarrollo de un ecosistema. Entonces, todo el tema de planificación, optimización y operaciones empieza a tener una capa adicional para la cual los usuarios, usualmente humanos, o pueden ser también agentes IA o algoritmos, pueden empezar a intervenir a través de sistemas de control y a través de actuadores del sistema, porque como dijimos en la definición del gemelo digital per se, no es capaz, no tiene la capacidad de actuar en el sistema. Para eso se requiere, pues, el humano haciendo la toma de decisiones, o en sistemas de gemelos digital bastante avanzados, sí existe la posibilidad de que la inteligencia artificial de forma autónoma decida sobre el sistema, pero esto requiere, pues, una responsabilidad muy grande. Ahorita vamos a hablar un poco más a fondo de sistemas R4, que ya vamos a ver también qué es esto. Para que ocurra este tipo de interacción, el gemelo digital, como les dije en la definición, requiere una transferencia de información bidireccional. Ya no solamente está absorbiendo o imitando un sistema físico, sino también necesita devolver información al sistema, bien sea a través del usuario o bien sea a través de los sistemas de control, para poder justamente intervenir todo el sistema desde el concepto, el diseño, la producción, la operación y como tal el desglose de la información que se le va a presentar al usuario. Porque cuando empezamos a hablar de sistemas tan complejos y tan interrelacionados, que para un algoritmo, para un sistema, para una máquina es digerible, es entendible, pero para un ser humano que ya trate de comprender todo el volumen de data que hay detrás, pues empieza a haber un reto bastante grande. Y aquí es donde ya las tecnologías inmersivas empiezan a tener un valor porque ya te permiten visualizar gran parte de esa información que en algún punto es abstracta
de forma gráfica. Por ejemplo, en una planta de producción ya a través de tecnologías inmersivas una persona puede estar evidenciando pues, el estrés térmico o el flujo de datos de verdad superpuesto en una planta real, que es uno de los casos que vamos a ver ahorita en un video, que es como lo está implementando NVIDIA. Entonces, para poder dimensionar el alcance de los gemelos digitales, quiero exponerles el caso en el que venimos trabajando con MSIoT, que es una empresa de Dubái, en la cual nos pidió que hiciéramos el gemelo digital de una planta de irrigación para un campo de golf gigantesco. Entonces, para empezar este proceso, tenemos que empezar desde lo más básico. ¿Cómo se genera un gemelo digital? Bajo el framework 4R, que divide, digamos, el desarrollo o la madurez de un gemelo digital en cuatro fases. Empieza uno por el nivel R1, que es simplemente la representación estática del sistema. Entonces, en este caso del sistema de irrigación, cada motobomba, cada tanque, cada tubo, cada pequeño componente de todo este sistema empieza a modelarse en 3D para empezar a generar ese gemelo, ¿verdad? Pero en el nivel R1 es simplemente un gemelo estático, apenas el modelado 3D, no es per se el gemelo digital que definimos ahora, pero sí es el componente, el primer eslabón en la creación de uno. Posterior a esto, a que ya tengamos todo modelado digitalmente, vamos a empezar a establecer la tubería de datos. Vamos a empezar a conectar todos los sensores, todos los elementos IoT y todas las variables para empezar a nutrir ese modelo 3D. Entonces, donde antes teníamos estos tanques estáticos, todas estas válvulas, ya data en tiempo real de sensores, empieza a darle vida a estos modelos. Entonces ya el tanque empieza a verse gráficamente cómo modula su capacidad, vemos el flujo de líquidos, ya empezamos a ver cómo el sistema en la realidad se ve reflejado de forma práctica en la representación digital. Para nuestro proyecto concreto, la presentación de la aplicación ocurre en WebGL porque está embebido en una página web, porque el cliente llega a nosotros con un sistema muy completo de IoT. Ya él lo tiene monitoreado todo, pero lo está presentando a su cliente en una página web, solo números y unas gráficas que el cliente final no es capaz de procesar, de aprovechar muy bien. Por eso nos contacta a nosotros y nos dice, quiero un número digital para que mi cliente que no es tan avanzado pueda verlo, entenderlo y manipularlo. Porque el gemelo digital, como les dije, a través de actuadores y sistemas de control, uno ya puede empezar a intervenir el sistema físico desde el gemelo digital. Ese es el siguiente reto, que ya sería el nivel R3, cuando ya no solamente estamos viendo, no solamente estamos observando, sino ya introducimos análisis predictivo a través de inteligencia artificial, lo cual nos permite estimar casos ya bastante, inclusive abstractos, o sea, qué pasa con el pasto si la motobomba 4 se daña? Entonces, obviamente, pues el modelo de inteligencia artificial ya tiene ciertos parámetros que le permite estimar qué le pasaría a ese componente vegetal si empieza a fallar una parte del sistema, sin necesidad de nosotros haber parametrizado o haber diseñado un sistema de control entero que nos permita saber cuál va a ser el destino del pasto, ¿sí? Entonces, eso ya empieza a revelar estados ocultos del sistema que, como les decía inicialmente, no hay necesidad de preparar previamente. Entonces, esto nos permitió a nosotros que el cliente empezara a prever sistemas sino de eventualidades como sequías, como olas de calor, y eso empezó a generar un valor agregado que pues lo vinimos aprendiendo en la marcha. Como les dije, nosotros no empezamos el proyecto pensando en que íbamos a poder estimar todas estas cosas, pero el análisis predictivo y el potencial de la IA nos empezó a revelar conforme empezamos a iterar con el tema, como cuando empezamos a dialogar con las inteligencias artificiales, vamos sacándole más y más jugo. Y ya lo que sería el nivel R4 es algo que poco se ve en la industria por su nivel de complejidad. El nivel R4 es ya cuando le permitimos a la IA tomar ya acción directa sobre el sistema entero. En mi conocimiento hay muy pocos sistemas que ya permitan esto por la responsabilidad tan grande que implica involucrar humanos bajo la decisión y potestad de la inteligencia artificial. El caso más impresionante hasta ahora sería el Omniverse de NVIDIA. Ellos ya tienen toda una infraestructura que ofrecen a las empresas. NVIDIA es el fabricante de tarjetas gráficas y chips que pues, muchos de nosotros hemos escuchado. Y ellos, uno de sus clientes más prominentes sería Amazon, que en toda su línea de distribución involucran robots, cámaras, personas y un sistema en tiempo real que le permite al gemelo digital interactuar con humanos e informarles de los cambios que están ocurriendo. Para este caso particular tengo un video que me gustaría mostrarles, duraba como un minuto,
pero expresa perfectamente todo lo que les estoy diciendo y nos va a dar un contexto genial de lo que sería, ay, de lo que sería un gemelo digital R4. Listo, un minutitos. The future of heavy industry starts with a digital twin. The AI agent allows workers and infrastructure navigate unpredictable events in complex industrial spaces will be built and evaluated first in sophisticated digital twins. This Omniverse digital twin of a 100,000 square foot warehouse is operating as a simulation environment that integrates digital workers, AMRs running the NVIDIA Isaac Perceptor stack, centralized activity maps of the entire warehouse from 100 simulated ceiling mount cameras using NVIDIA Metropolis, and AMR route planning with NVIDIA cuOpt. Software in loop testing of AI agents in this physically accurate simulated environment enables us to evaluate and refine how the system adapts to real-world unpredictability. Here, an incident occurs along this AMR's planned route, blocking its path as it moves to pick up a pallet. NVIDIA Metropolis updates and sends a real-time occupancy map to cuOpt, where a new optimal route is calculated. The AMR is enabled to see around corners and improve its mission efficiency. With generative AI-powered Metropolis Vision Foundation models, operators can even ask questions using natural language. The visual model understands nuanced activity and can offer immediate insights to improve operations. All of the sensor data is created in simulation and passed to the real-time AI, running as NVIDIA Inference Microservices, or NIMs. And when the AI is ready to be deployed in the physical twin, the real warehouse, we connect Metropolis and Isaac NIMs to real sensors with the ability for continuous improvement of both the digital twin and the AI models. Bueno, como vieron, este es uno de los ejemplos, digamos, más completos de lo que vendría siendo ya un sistema de números digitales R4. Aquí, como ven, pues los robots pues, están en contacto con los seres humanos. Cada robot tiene su sistema de control, cada robot tiene su propia entendimiento del espacio, pero hay un sistema de números digitales, un ecosistema de números digitales que es capaz de entrelazar toda esta información para que esa red fluya sin problemas. Como vieron en el video, también en el video lo primero que hace es generar el gemelo digital que replica el funcionamiento entero de la planta antes de conectarlo a la planta real. Entonces ya vemos que es posible estimar y predecir el comportamiento de una planta ante una caída de cajas digitales, ante la caída de un obrero en la mitad del camino. Entonces eso es lo que les explicaba hace un rato, que uno puede empezar a buscar estados ocultos del sistema, nos puede permitir prever y hacer análisis predictivo de situaciones que no necesariamente tienen que estar codificadas por el cuerpo ingenieril en el diseño de los sistemas. Entonces, este formato que es el más avanzado, o es más avanzado, digamos, en nivel de madurez del sistema digital, es decir. Pero quería presentarles también algunos otros referentes de gemelos digitales que están de forma transversal en la industria, que quizás no llegan al R4, pintan en el orden de R3, pero son igualmente impresionantes. El tema de Niantic Labs, que algunos han escuchado de Pokémon Go. Creo que más de uno sí escuchó de esta aplicación donde los chicos salieron a las calles a buscar sitios en ciudades a capturar unos mosquitos. Pues la empresa detrás de Pokémon Go, que se llama Niantic Labs, estaba usando a sus usuarios para mapear ciudades enteras y generar una base de datos sin precedentes de gemelos digitales de ciudades. Ellos ahorita están llevando eso un poco más allá porque están permitiendo ya la interacción de este gemelo digital con entidades físicas y entidades digitales. Entonces, eso implica que una persona que está físicamente en una ciudad, en un lugar, puede estar interactuando con una persona digital que está digitalmente en el mismo espacio y a través de un dispositivo están interactuando como si fuera un fantasma digital que ya circula. Un concepto en inglés llama digital, que es físico y digital a la vez. No sabría la traducción directa, pero digamos, eso. Entonces, esto ya lleva un poco más allá del tema. Aquí sí hay componentes de inteligencia artificial, pero como ven, no está la inteligencia artificial de ninguna forma decidiendo sobre de lo que está sucediendo ahí. Por eso, por definición, sería un modelo R3, pero pues ya esto está sembrando el precedente del gemelo digital de las ciudades enteras, y eso está permitiendo una interacción que lleva más allá
la experiencia de las ciudades, porque ya una vez este tipo de gemelos digitales están en operación, ya uno puede acceder a ellos a través de la celular, a través de las gafas de cualquier periférico, gafas de realidad aumentada, que como sabemos van a reemplazar los celulares en los próximos años. Otro ejemplo muy importante que me pareció bien poderoso es el Crane Radar, porque ya nos invita a llevar todo este concepto de gemelos digitales, a sacarlo de la industria, a sacarlo, digamos, de modelos en tiempo real y llevarlo a la ecología, donde rara vez uno puede tener control en tiempo real de las cosas. Crane Radar es un sistema que el gemelo digital se mapea las rutas migratorias de las grullas. Entonces, este sistema se nutre de algoritmos ya eh, estudiados, con el cual en antaño pues trataban de rastrear estas rutas migratorias y nos nutre con aplicaciones donde las personas en tiempo real pues, están fotografiando o documentando el paso real de las huellas. Entonces, el gemelo digital en tiempo real optimiza y va modulando sus estimaciones de acuerdo a esto, información climática, el movimiento de vientos. Entonces, esto pues ha permitido que muchos observadores de aves pues, puedan seguir con mayor fidelidad estas rutas migratorias. Y este es un ejemplo poderoso porque al no ser cuando los datos no vienen de un sistema de sensores en tiempo real, pues la latencia de la respuesta del sistema pues no va a ser la misma que lo que veíamos, por ejemplo, en Omniverse. Acá un observador de aves no está subiendo en tiempo real los datos. Muchas veces él espera llegar a su casa, se mete al computador, sube los datos, nutre el sistema. Entonces esto representa una serie de retos muy distintos a la modulación de un sistema en tiempo real, como lo vemos en otros contextos. Más sin embargo, la inteligencia artificial y su análisis predictivo nos permite enlazar este tipo de información un poco más borrosa en un sistema que aún permite entregar estimaciones fidedignas. Y el otro caso, como tal, ya atañe a la salud humana. Como les hablaba en la definición, un gemelo digital puede ser bien sea un motor o un ser humano o un ecosistema. El gemelo digital para la salud humana está empezando a implementarse con mayor efectividad en escenarios de seguridad industrial y militares, porque nos permite estimar la salud biológica y psicológica de un piloto o de un trabajador para prever daños o posibles accidentes. Entonces, nosotros ya estamos acostumbrados al uso de smartwatches y otro tipo de aplicaciones digitales que a la larga son gemelos digitales chiquiticos. Porque cuando una aplicación de un smartwatch te recomienda algún cambio en tu dieta, algún cambio en tu sueño, en efecto ya tiene un gemelo digital tuyo. Un poco simple, pero ya es un gemelo digital. Está haciendo análisis predictivo basado en cómo interactúas tú con él. Pero ya cuando tú empiezas a meterle más información, como hablamos de los ecosistemas de género digital, cuando ya no solo es un smartwatch, sino también está midiendo la modulación de la voz, temperatura corporal y otra serie de datos, que por ejemplo en aeronaves sí se están monitoreando, ya se puede generar un género digital mucho más complejo que les permite estimar que en tiempo real si esta persona está a punto de sufrir un colapso nervioso, se va a desmayar. Entonces, esto es supremamente importante y a nivel industrial se está implementando de forma o sea, está recibiendo mucho patrocinio este tipo de aplicaciones. Bueno, ahora sí quiero empezar a hablar del tema de las interfaces inmersivas, ya como tal, como este cemento cognitivo. Porque como les hablaba anteriormente, todo este volumen de datos es incomprensible para un ser humano si no ponemos un transductor como las experiencias inmersivas. Cuando nosotros podemos introducir al ser humano dentro de un proceso tan complejo como estos, con el uso de realidad aumentada, que es lo que más se está aplicando, porque la realidad virtual tiene un problema y es que obliga al usuario a elegir entre la realidad o la virtualidad. Cuando se ponen las gafas y ahí. Entonces que la realidad aumentada y la realidad mixta sí nos permite superponer todas estas interfaces digitales sobre el espacio físico que se está permitiendo mapear a través del género digital. Entonces, esto nos permite compartir información, o le permite al gemelo digital, al sistema, compartir información con el operario humano de una forma mucho más efectiva e invisible. Porque al final del día, a menos de que en el sistema R4, va a haber un humano que tiene que tomar decisiones para el sistema. Entonces, por eso es muy importante la visualización de la data y centrar el paradigma del diseño de todos estos sistemas no alrededor únicamente de que el sistema funcione y de su eficiencia, sino de que el humano involucrado en el sistema sea capaz de entender y actuar efectivamente sobre el sistema.
Entonces ahí va cambiando un poco el paradigma del diseño. Nosotros estamos muy acostumbrados a la eficiencia, a que funcione, a esos parámetros. Y la industria nos está obligando a poner al humano en la mitad, a la cognición del humano en la mitad, porque es el que va a estar tomando las decisiones en el día de mañana. Ya no es un sistema que simplemente opera con variables de entrada y salida, sino ya hay un humano en la mayoría de los casos que está decidiendo o que está, pues, al menos modulando el comportamiento de un sistema. Bueno, y ahorita ya va a empezar como la parte de la conferencia donde quiero empezar a aterrizar esto un poco a los retos que se están presentando en la defensa, a ver, de cómo podemos aplicar esto para empezar a modular quizá la forma en que pensamos el diseño de los sistemas y el uso de herramientas tecnológicas. Como les decía, este volumen de datos está limitado a la comprensión del ser humano. Hoy en día tenemos herramientas de inteligencia artificial extremadamente avanzadas en las cuales pone, digamos, a la par casi todos los usuarios, pero sí hay un componente diferencial muy grande y es el cual quiero hacer hoy, que es la forma en la que le hablamos a una inteligencia artificial. No es lo mismo que un usuario iletrado use una inteligencia artificial y le pida a que un ingeniero ya con conceptos matemáticos avanzados le pida no solo A, sino qué es A, cómo hacerlo, en qué forma, en qué métodos. Entre más nosotros tenemos en el diálogo con una inteligencia artificial, vamos a obtener resultados mucho más poderosos. Y en eso es en lo que quiero hacer en hoy. Creo que es importante actualizar y redefinir un poco la forma en que quizá presentamos los retos y enseñamos el conocimiento al estudiantado. Para esto pienso que una de las principales cosas más importantes es integrar el Internet de las cosas de forma transversal en los grupos de enseñanza. Eso no puede pertenecer a una sola materia para que les cuatro, no. Como les dije ahorita, inclusive sistemas de control están ya embebidos desde el diseño en un sistema, en un ecosistema de gemelos digitales. Ya, y eso tenemos que empezar a contemplarlo desde el momento en que nos enseñamos, porque si aún seguimos pensando que son sistemas aislados que van a funcionar de forma aislada, pues cuando los integremos en un sistema, en un ecosistema de gemelos digitales, van a aparecer nuevos retos y muchos estudiantes van a encontrarse con que no saben cómo empezar a integrar estas cosas. Entonces, ahí es donde también debemos forzar esos sistemas transversales. Pienso que es importante empezar o no empezar, porque ya se hace. Justamente está acá Andrés, que es el que nos dice electrónica. Para mí fue una experiencia importante porque ahí convergieron las disciplinas mecánica y electrónica de forma efectiva. Y eso le abre a uno la cabeza a empezar a aplicar conceptos que uno aprende en un escenario aislado en otras áreas del conocimiento. Y a través de, como les dije, de esta herramienta tan poderosa que es la inteligencia artificial, puede un ingeniero de cualquier disciplina empezar a interactuar con áreas humanas o con otras áreas del conocimiento para encontrar ya soluciones a problemas modernos y complejos que crecen eh, conforme avanza la tecnología. Y este tema de los laboratorios civiles, la simulación, me gusta porque nosotros aprendimos a simular, por ejemplo, en Proteus un circuito y después llevarlo a la realidad. Una cosimulación nos invitaría a coger estos circuitos con los que estamos validando principios físicos o conceptuales y devolverlo de vuelta a la simulación, que en efecto sería volver a hacer un gemelo digital de lo que se está haciendo. Y como les expliqué, esto puede permitirle a un estudiante más allá de ver el funcionamiento, por ejemplo, del circuito de un radio, cómo funcionaría ese radio dentro de un sistema de monitoreo de un área forestal o algo así. Ya empezamos a aplicar desde el aula a través de escenarios simulados elementos físicos dentro de aplicaciones reales que pueden ser simuladas. Y eso va a retar costos, porque ya no toca tener un proyecto pues, real, sino a través de un ingeniero digital se pueden llevar a la práctica digital todos estos elementos de circuitería o de nuestras ingenierías ya como tal de su componente práctico. Esto es muy importante porque yo pienso que muchos docentes aún ven el tema de la inteligencia artificial como un limitante cognitivo, porque muchos estudiantes de hecho abusan de la inteligencia artificial y no se toman la molestia siquiera de leer lo que están eh, sacando de la guía. Pero pienso que la inteligencia artificial es una herramienta tan poderosa como el Internet y más allá de censurarlo, tenemos que encontrar las formas de obligar al estudiante a utilizarlo de forma ingenieril.
como les dije, la inteligencia artificial puede ponerles a todos a la ras, pero si ustedes y los estudiantes aprenden a interactuar de forma profesional, de forma efectiva, a implementar todos estos conceptos que aprendemos en el aula, en el diálogo con la inteligencia artificial, el potencial que se puede lograr es increíble. La optimización de tiempos que se pueden lograr a través de un uso correcto de inteligencia artificial, como Cloud Code, que es lo que es más especializada en ingeniería, puede tener resultados sin precedentes, puede acelerar de forma exponencial los tiempos de desarrollo. Por ejemplo, ahorita en enero me invitaron a México a desarrollar el gemelo digital de un espacio cultural en recuperación y estaba utilizando las gafas Quest 3, que ellas ya intrínsecamente tienen un sistema que permite mapear una habitación. Ya está ahí, todo bien. El problema es que el lugar que me tocaba mapear era inmenso. Entonces ya las capacidades intrínsecas del Quest 3 no alcanzaban. Entonces ahí me tocó empezar a casi que hackear las gafas para poder sacar el jugo que necesitaba, porque traía limitantes de meta directos. Y yo pienso que con la formación que recibió a lo largo de los años hubiera podido lograrlo en mes, pero a través del diálogo exhaustivo ingenieril con Cloud Code lo logré en un mes. Para mí eso me cambió el chip completamente. Yo hace un año era un poco detractor de la idea, porque planteaba que nos estaba atrofiando cognitivamente, pero ya en la práctica me di cuenta como que pues, si lo direccionamos correctamente, esta vaina es increíble, o sea, toca sacarle el jugo. No podemos pretender que es un enemigo, es más bien un aliado en el proceso de desarrollo, en el proceso de enseñanza, en el proceso de implementación. Entonces yo pienso que para poder llegar a sacarle ese jugo desde el aula, desde el estudiantado, en lugar de evitar o censurar el uso de inteligencia artificial, pienso que un enfoque más apropiado puede ser generar trabajos, ya no de consulta ni de diseño como los que estamos acostumbrados, sino elevar el nivel de dificultad a un punto tan alto que obliguen al estudiante a usar la inteligencia artificial. Y no de una forma básica, como simplemente preguntarle algo, sino que les toque iterar e iterar. Y la inteligencia artificial tiene limitaciones intrínsecas, y si uno simplemente le pide dar una definición o algo, pues te entrega ahí un aproximamiento estadístico. Pero si uno empieza a dialogar y a darle limitantes y a darle directrices, lo que empieza a entregar inteligencias artificiales especializadas como Cloud Code ya es un resultado bastante robusto, poderoso. Entonces pienso que es importante ese cambio de paradigma, empezar a realmente obligar al estudiante a usarlo, pero de forma avanzada, de forma responsable. Y eso solo se logra subiendo el nivel de los requerimientos que se le dan. Ya, que nomás la tarea que se les haga tan compleja que no hagan, de forma innecesaria, pues, que eventualmente podrían lograrlo lápiz, pero pues la idea es que aprendan a lidiar con los retos intrínsecos que tiene la IA alucina, la IA miente. Entonces, todas son cosas que el estudiante que simplemente resuelve una consulta y copia y pega, pues ni siquiera da cuenta, ¿sí? Y entonces el docente que está en modo policía, viendo si usó IA o no, pues simplemente evalúa, ah, sí, la usó, no la usó, no lo hiciste tú. Ya ahora pues, tratamos de que la está usando, de que la necesita, porque el reto es tan absurdo que en una semana no lo va a lograr la lápiz o la investigación. Entonces, pienso que eso puede ser un cambio positivo y va a obligar al estudiante de ingeniería a usar la inteligencia artificial de forma ingeniería. ¿Listo? Y ya para cerrar un poco, quisiera pues como dejarles o recalcarles esa reflexión. Y es que hablar la inteligencia artificial con los conceptos que estamos aprendiendo en el aula es lo que nos va a permitir desbloquear su verdadero potencial. Porque no es lo mismo una persona sin estudios que le pregunta cosas, allá uno decirle, no, mira, usa este concepto de termodinámica para resolver este problema concreto. Y ya no le está hablando en lenguaje ingenieril, y ya no le está presentando conceptos como directrices y como límites para que ella nos dé una respuesta, los resultados son completamente diferentes. Entonces, la invitación es a integrar estas nuevas tecnologías, o ni tan nuevas, sino más bien en la convergencia de estas tecnologías que no estaban hace mucho tiempo, pero que vienen posicionándose por sí mismas y vienen integrando todos estos componentes con el uso de inteligencia artificial para el desarrollo de la ingeniería del mañana. Entonces, muchas gracias. Y si tienen algunas preguntas ahora, pues con gusto les respondo. Mencionaste luego de la teoría de cuatro y el cuatro entonces interactúa ya directamente con los modelos de lenguaje. Sí, Donde
no solo modelos de IBM, ya como tal, inteligencia artificiales de diferentes arquitecturas toman decisiones directas sobre el sistema. ¿Sí? De R3 para atrás se requiere intervención humana y requiere verificación humana. Sistema modelo R4 ya la inteligencia artificial, sea algo que sea, ya tiene la potestad de influir directamente en el sistema. ¿Sí? ¿Y qué sistemas hay el tecnológico? El video que les mostré de NVIDIA es el más prominente. Y como tal, en un nivel de NVIDIA se usan líneas de producción como BMW también. Pues en general, digamos que yo tengo que tomar la responsabilidad, porque es una responsabilidad grandísima permitirle a estos modelos de inteligencia artificial jugar con la vida humana. Por eso es que no se ve tanto, no es que no haya gente que no tenga las capacidades, sino que la responsabilidad es legal, tecnológica es muy seria y no se enfoque se le entienda. La tecnología, Hay una cosa que es muy clara. Yo tengo la máquina realista y hago el algo digital. Esta máquina tiene unos sensores. Los sensores del modo digital toman los datos en tipo real de se forma la máquina. eso requiere una infraestructura de IoT que te permite pues, prácticamente mapear esos sensores al gemelo digital. Como te expliqué, eso, pues, tener la máquina y el sensor digamos, presente sería un sistema de uso. Sistema de redes cuando a través de IoT o de Bluetooth, de protocolo que sea, transmite esa información de los sensores al medio digital. Para modelar. Una animación, un dato real. Es el modelo de dos. Una animación. Exacto. Y el R3 sería. R3 sería ya cuando introducimos el uso de inteligencia artificial para poder empezar a tener análisis predictivos basados en esa información. A veces las personas piensan que el R3 ya se puede actuar. No, como les decía en la definición, el gemelo digital por definición no actúa sobre el sistema. Puede decirle un sistema de control como modularse, pero el sistema de control personal actúa. Y en el nivel R3 ya sería capaz de encontrar cosas que per se no vería en un monitoreo normal. Exacto, si usted está O simular situaciones para Exacto. Exacto, o plantearle situaciones al sistema para ver ya con toda la data cómo lo va a realizar. Claro, sí, sí. eh, yo puedo medir lo que quiera, pues con un gemelo digital puedo medir lo que quiera, pero hay una limitante que, por ejemplo, los servidores, me imagino ese manejo de datos de consumo de energía tiene un costo, ¿cierto? Entonces, ¿hasta qué punto es eficiente hacerlo? ¿Hasta qué punto no? Cuando yo lo hago, por ejemplo, como empresa y lo hago para una bodega, pues puede que sea eficiente, pero si yo quiero masificar esto, pues sería algo que ya no nos daría, ¿cierto? Ya no habría tanta. Yo no me atrevería a decir que no nos daría porque conforme tú expandes también tus operaciones, posiblemente tus ingresos también se expandieran. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que tecnológicamente lo voy a poner paralelo a ver si de pronto me hago entender. En la Comunidad Económica Europea llegaron y decidieron que ya no necesitábamos más carros de combustión, sino que ahora todos tenían que ser eléctricos. Pasaron una ley donde iban a prohibir eso. Y después les tocó reversar ese tema porque simplemente no hay tanto litio para hacer baterías para todos los carros. Entonces, cuando usted habla, por ejemplo, de la parte de entretenimiento, que ya los celulares no van, sino que vamos a usar una máscara que nos va a decir todo, que es más o menos la idea, o unas gafitas, pero ya vamos a tener un asesor digital al lado, caminando al lado de nosotros. Ese tema genera unos costos muy altos en cuanto a mantenibilidad de esos sistemas. Entonces, me imagino que sí debe haber una limitación, porque hay cosas que sí se pueden hacer, pero no son necesarias. Mm. Bueno, con el ejemplo concreto que me dice, así mismo como va, digamos, aumentando la demanda por todos estos recursos digitales, también hay varios sectores que están apostando a cómo solucionar este problema el día de mañana, ya de la transición de ion litio a algunos tipos de gel, de otras formas de almacenamiento de energía. Es el mismo paralelismo que te expresé con que, pues, si tu operación crece, también es algo similar. Si la demanda de esto empieza a ser más, sigue siendo más grande que todo aprender, pues así mismo empiezan a haber ejemplos en industria que permitan el uso de eso. Ya volviendo a tu pregunta inicial, que es como tú escalas tu propio proceso, hasta qué punto es rentable, pues el hecho de poder prever situaciones ya de daños potenciales, ya se empieza a abaratar costos, porque tú no tienes que esperar ni tener un ingeniero modelando todos estos escenarios,
ya puedes tú empezar a hacer análisis predictivos de escenarios que no han ocurrido y ya empiezas también a jugar a abaratar cosas en otros aspectos, ¿sí? Digamos que no hay una relación pues, estrictamente lineal entre la implementación de ingenieros digitales y escalar el producto, porque obviamente van a haber más sensores involucrados, van a haber más operarios involucrados, pero pues tocaría analizar cada caso en concreto, ¿no? Que puede establecer una curva que nos permite saber en qué momento pues, puede haber no, pues, esperar, ¿no? Néstor, hace un tiempo escuché una conferencia tuya en la que hablabas de que prácticamente nuestro cerebro iba retrocediendo porque pues ya no es necesario hacer muchas de las operaciones que hacíamos antes. Y hoy te vuelvo y te escucho y te digo, veo que hay un potencial diferente. Sí, otro lleva. Que me parece bien interesante porque, claro, es que estamos encontrando otras maneras que seguramente van a permitir avances mucho más grandes a partir de este uso. ¿Qué piensas específicamente? ¿Qué fue lo que ya nos hablaste de un ejemplo de cómo utilizaste la herramienta y te solucionó un montón de virus que no hubieran Sí, demorado mucho tiempo? Pero ¿qué fue específicamente lo que pasó en el proceso que hiciste ese cambio en tu pensamiento? Porque sé que llevaba mucho tiempo defendiendo esa teoría. pues ahí está la receta. Pues realmente fue, sí, verla utilizando inteligencia artificial para sus procesos. Carol es bióloga y utiliza la inteligencia artificial de una forma muy diferente a la que nosotros la usaríamos. Y vi en la práctica cómo potenció sus habilidades como bióloga a través de la inteligencia artificial. Y dije, pues bueno, pues si lo meto en mi contexto, pues también teniendo la formación ingeniería, que es lo que está tratando de expresarles, pues cómo me potenció exponencialmente y todos mis procesos. Hoy en día ya para mí Cloud Code es una parte fundamental de mi proceso de diseño. Y no es decirle como hágame esto, sino es hablar con él, iterar y ponerle directrices y ponerle iteraciones y hacerlo fallar y tratar de romperlo. Entonces ahí es cuando empieza uno a ver de verdad el ahorro de tiempo que hay y además que te empieza a mostrar más alternativas, uno no se las sabe todas. Ahí empieza la inteligencia artificial también pues, a mostrarte otras formas de abordar problemas, a mostrarte formas pues, de poder lidiar con limitantes. Entonces, digamos que sí, el evento como tal fue verla a ella en sus procesos. Porque sí, hace un año yo estaba en una conferencia donde decía que la idea es el apocalipsis cognitivo y pues, en parte también, pero para las personas que no lo usan de la forma que estamos suponiendo. Y la persona que simplemente hace una consulta y copia y pega, eso sí van a infierno. Cognitivo. Sí, eso es una forma al camino. Pero si uno es capaz de canalizar todo este potencial a través de directrices, propósitos claros y leer realmente lo que está produciendo, iterar es lo más importante. O sea, recibir la primera respuesta que da una IA ya es la mitad del fracaso. Y uno tiene que iterar, leerlo y todo. Mierda. Una pregunta, cuando hablabas, por ejemplo, del ejemplo de la vida no, de los simuladores reales, pones el ejemplo de ustedes. Y entonces yo te voy a la pregunta en sí. Todos los simuladores valen y tienen, corren en un sistema generalmente lento. Vamos a hablar de frecuencias de 300 MHz. En la vida real, todos los ejemplos que tú pones ahí, en el frecuencias, pero los Google está en una frecuencia muy baja y por eso son muy potentes. ¿Hasta dónde conoces tú de estas, digamos, estas similitudes de números digitales en el mundo de las, digamos, las microondas en adelante, sobre todo para las comunicaciones que en el mundo? Porque te pongo el ejemplo del 50% de incertidumbre en este último viaje a la Luna, estuvo realmente alrededor de las comunicaciones. O sea, no se puede prever ni predecir cuestiones que puedan pasar cuando ya pasa de los 10 y la edad. Y sobre todo cuando es infinito, el mundo electromagnético empieza a afectar fuera de una órbita que no es tu cerebro. Sí, porque ahí es donde está el problema. Fabricar un chip de un computador para esa misma persona para el chip para 10 MHz para hacer un proceso que en la época de la válvula y esa misma persona en una hora de trabajo tiene ese mismo dinero. O sea, que el factor humano sigue siendo en la alta frecuencia, con la cuestión que yo no digo determinante, por lo tanto, a la origen de la pregunta. Los simuladores, por ejemplo, es muy fácil, porque vamos por
potente para realizar hasta 105 MHz, pero de ahí en adelante cualquier simulador que busque que te permita hacer cosas que tú puedas llegar a importar, grado de bastante alto. Y lo encuentro, es profesional y es caro. Entonces, en tu conocimiento, hasta dónde llega esta limitante frecuencia en este mundo digamos. Sí. Sí. Pues Sí, porque te vas a terminar, porque si tú te interesas, tú haces muy buenas preguntas y todo eso, tú llegas a un momento, hasta el momento actual, en que a todas las plataformas, por lo menos las que yo uso gratis, pero las gratis, llega un límite en que él mismo te está haciendo tantas preguntas que él se da cuenta que tú sí sabes de esto y evita darte respuestas y lo que te hace mandar a pedir para que tú interpretes lo que tú quieras, pero no te da ninguna solución y sobre todo tienes que ver en este mundo que las soluciones de la tecnología no se cumpla la ley, por ejemplo. Pues yo plantearía que, decir que no es capaz de preverse, no es la forma apropiada de abordar el problema, porque no se puede llegar a prever. Lo que pasa es que cuando hablas de frecuencia, hablas si podemos actuar en la velocidad suficiente bajo esa predicción, pero eso ya es, o sea, son dos temas aparte. No es lo mismo predecir cuál es el sistema, porque con el análisis predictivo que permiten los números digitales, sí puede uno simular, inclusive pues, digamos, bajando la frecuencia él puede empezar a hacer simulaciones y estimar qué va a pasar, pero es una estimación. Claro, ya el tema que después los plantean, interpreto que ya también más como tal, qué hacer con esa información a esa velocidad. ¿Sí? Ahí sí ya viene el limitante como tal, el crítico de los chips, de la capacidad de procesamiento, de cuánto tardan en enviar al servidor, procesar y volver, y eso sí ya son limitantes como tal, técnicos de los mismos proveedores de inteligencia artificial. También tocaste otro tema interesante que de pronto no va a relacionar la pregunta, pero me pareció chévere mencionar, que es que cuando uno ya le habla mucho y le pone muchos limitantes, la idea tiende a ya lavarse las manos. Y ya se da cuenta que de verdad le estás poniendo más limitantes y prefiere o mentirte o prefiere ya darte evasivos. Y eso es algo muy delicado porque conforme se están creando inteligencias artificiales más avanzadas, en este caso antrópicos o mitos, o no la han avanzado justamente por esto, entre más inteligentes seas, más propensos son a mentir para poder lograr convencer. No a soluciones, convencerte de que todo está bien. Entonces, eso es un problema muy serio con el tema de la inteligencia artificial. No está pudiendo ser controlado esa forma de reaccionar. Al punto que Anthropic Mitos lo están evaluando psiquiatras, psicólogos, filósofos, curas para tratar de darle directrices a eso. Entonces, ya es bien interesante porque de alguna forma, así no lo queramos reflejar la naturaleza humana. Bueno, gracias, Pablo. Eh, la razón principal que me interesa lo de ciudades inteligentes, no, que al menos cuando uno trata de vincular el comportamiento humano, los sistemas tienen problemas porque por ejemplo, información que tiene tanto el humano como el sistema logra predecir bajo los parámetros de conjunto de información. Pero los humanos tenemos, un día nos levantamos de una manera, el otro día nos levantamos de otra manera, y eso está por fuera del conjunto de información. Entonces la capacidad predictiva del sistema se sale. ¿Sí? Él recibe un choque. Y yo supongo que si estamos en el R4, el choque que trata de llevarlo al estado estable. El estado estable es, el sistema se debería comportar así, yo debería aprender. Pero cada individuo también reacciona de otra manera y lo que hace es de pronto multiplicar el choque o sumar varios choques y desestabilizar más el sistema. Entonces, sí, desestabiliza más el sistema. El LR4, por ejemplo, una IA generalizada, tendería a estabilizarlo a la fuerza o romperse, ninguna se rompería. Ninguna de las dos. En este caso, un sistema R4 ya es la convergencia de varios sistemas digitales que están monitoreando diferentes variables. En este caso, como les dije, hay números digitales que pueden estimar bastante efectivamente el estado mental de una persona. Y entre la construcción de varios sistemas digitales, unos que están hablando con la planta, y cuando tú me hablas de sistemas de control, pues ahí están hablando del actuador, que no es el gemelo digital, pero sí está siendo controlado por él. ¿Sí? Entonces, el gemelo digital, el conjunto del ecosistema de gemelos digitales permite que sea capaz de estimar
cambios potenciales. Pero esto estás hablando ya de acción, de gemelo digital, ¿no? El prevé empieza a generar escenarios potenciales. En el R4, pues ya tiene ciertos parámetros y directrices que le permiten evaluar todas estas serie de variables continuales a la directriz que se le haya dado. No lo va a forzar porque pues, si en algún punto un sistema R4 llega a una decisión que ponga en peligro a un humano o que ponga en peligro directrices como salvar máquina A o no pasar el costo energético B, que ya informó más, ya pide también. Yo estoy hablando de los sistemas sociales. Por ejemplo, Trump se levantó el viernes a decir, voy a bombardear Irán. Pero ya le hablé de eso pasa con los sistemas sociales donde los individuos, o te dice, no, me voy a hacer tal cosa, o algo tal. En el sistema social, la inteligencia del ser humano le introduce mucha variabilidad y correlación a algunos de los choques. Y el ser humano digamos, los criterios de respuesta del ser humano no necesariamente están estandarizados. Es un problema de la IA para mí. Hasta ahora que la IA, el criterio es el y lo programamos nosotros y él trata de retroalimentar el sistema y forzarlo a ese equilibrio estable. Mira que tu planteamiento está justamente utilizando el potencial y el poder de los gemelos digitales, porque justamente como el humano es tan impredecible, un sistema robusto de los sistemas de gemelos digitales va a poder predecir qué pasa si el sistema quiere matar a este, qué pasa si el sistema se levanta feliz. Y está, ya contempló varios de esos escenarios. Entonces, en el momento que alguno de un comportamiento se parezca a la convergencia de esos escenarios, ya el sistema está preparado para lidiar con eso. Entonces, no lo podemos ver como un sistema de control que tiene un input y de una vez actúa, sino acá el potencial de esto es que puede prever múltiples escenarios para los cuales puede preparar el sistema antes de que ocurra un daño, antes de que ocurra un comportamiento. Entonces, digamos que un sistema robusto ya empieza a contemplar esto, pues no requiere que pase, ya puede estimarlo, si es análisis predictivo de esa venía, pues en modelos R4 es extremadamente complejo, la NVIDIA tiene capacidad ilimitada, pues, por eso es que les decía, un sistema R4 raro, que es una responsabilidad muy grande lidiar con humanos. Pero pues, digamos que en el tema de Smart Cities, yo no he visto el sistema R4 en mi pues, la verdad. No, quiero abordar un poco lo que él dice, porque con los humanos nosotros creemos que somos impredecibles. Metiendo la ideología de estos poco, nosotros estamos hechos como una maquinaria, definitivamente como un sistema, y incluso hacemos parte y tenemos unos llamados ritmos circadianos, tenemos unos ciclos, y esos ciclos todos terminan siendo mapeados en toda esta virtualidad. Esto implica incluso que nosotros podemos, desde los genes, que son nuestros codificadores, por decirlo así, teniendo mapeados desde esos codificadores, predecir muchas de esas cosas, tanto a nivel comportamental como a nivel, digamos, emocional, que ya se testea con los relojes. Pero definitivamente nosotros no somos tan impredecibles como creemos. Hay un libro que se llama El gen egoísta, que habla precisamente de cómo nosotros creemos que tomamos decisiones, pero mucho de todo lo que nosotros somos viene codificado genéticamente. Entonces, si ya tenemos nuestro código genético, es información. O sea, hablando de todo esto que yo no me entiendo. Pero la información, si es información, se puede datear. Ya nosotros sabemos el genoma de qué está hecho, todas las fases, entonces está. Eso ya incluso uno puede ir a hacer un análisis y saber si uno va a sufrir de enfermedades o no. Ahora, a nivel de comportamiento, aunque sabemos que lo que tenemos es una realidad social, mucho de eso sí se puede mapear porque, llevándolo al tema de las abejas, por ejemplo, vienen con un comportamiento que, un ejemplo, una abeja reina se despierta de su huevo y tiene que matar a las otras. Y eso nos ha hecho a los biólogos reconfigurarnos el hecho de si eso ya viene codificado por genes, un comportamiento en los humanos, esos comportamientos que tanto nos están codificando o no. En efecto, en los humanos y en el medio ambiente tenemos variables que obviamente en este tratar de ser un gemelo digital planetario van a quedar por fuera. Pienso que lo predecible que podemos ser los humanos en estos modelos digitales, en algún punto después de mapearnos lo suficiente, ya nos vamos a dar cuenta que todos actuamos de la misma forma. Todos, la mayoría de los humanos nos despertamos a las mismas horas, cumplimos las mismas, tenemos las mismas funciones biológicas, entonces si llegamos a un nivel de mapear esto desde el genoma,
Creo que hay muy pocas probabilidades de tener muchas acciones impredecibles. Yo concuerdo y específicamente Carl Jung nos aterriza todo este tema biológico al psicoanálisis y nos permite también entender que el libre albedrío está en la ilusión. Tendemos a actuar de formas determinadas bajo muchos parámetros. Como dice Carlos, realmente bajo una cantidad mayor de datos, no solo psicológica, sino genómica y ya como tal sensórica, eventualmente el comportamiento humano va a ser predictivo. Una pregunta que quiero hacer, Néstor, y es, nosotros en este momento en la facultad, todos nuestros programas de ingeniería están en rediseño de forma curricular. Estamos finalizando el proceso, pero pues vamos a arrancar a implementar todas nuestras reformas curriculares. Con tu conocimiento, con todo lo que ves en el entorno, desde lo que tú crees son las tendencias del mundo hacia donde se mueven. ¿Cuáles crees que son esas competencias de ingeniería que deben desarrollar los estudiantes de pregrado? En general, se pone de apellido a la ingeniería, que deben tener los ingenieros para estar preparados para poder cumplir su rol en este nuevo. Sí, pues lo primero es esto que hemos viendo acá, como tal, ya la integración de la percepción de todos los procesos a través del IoT. O sea, entender que sea cual sea la disciplina de ingeniería, eso va a volverse data y eso va a ser parte del sistema más grande. Entonces, como partir de ahí ya nos lleva a repensar en qué cero. Allá no como segmentar a veces el conocimiento, sino siempre pensando que eso va a ser parte de un proceso más grande y que va a estar el dato digitalizado. Lo segundo también sería como el diálogo ya consciente de ingeniería y con inteligencia artificial. O sea, de verdad, instruirle como tal en el proceso de aprendizaje del estudiante y enseñarle a sacar el código, a hablarle de forma ingeniería, a iterar. O sea, de verdad enseñarles una inteligencia artificial. Pero yo pienso que muchos de nosotros no sabemos aún, eso se aprendió en la práctica. Pero como tal, esos dos componentes pienso que son transversales a todas las ingenierías y como tal permitirían ver la forma en que el estudiante se acerca a los problemas del futuro. Buenas tardes. Aparte de, nos comentó que había hecho varios proyectos. ¿Cómo me gusta la parte de la seguridad para que la información que se activó no se no fuera vulnerable para hacer eso? Manejo de datos y la privacidad. Bueno, nosotros sí tercerizamos esto con AWS. Y entonces, pues, como tal, eso ya sería competencia de Amazon. Nosotros no estamos involucrados en temas de seguridad, que no es nuestro fuerte. Entonces, pues, manejo de datos, transferencia de datos, pues, estamos tercerizando. Entonces, pues, vamos a hacer una cosa. Por lo menos eso nos hace que No, pues imagínate que un bombardeo de Estados Unidos yo compré gran parte de mi trabajo. Claro, tengo la. Sí, pues, Pero AWS contrata directamente con no gratuito, sino contratar por un banco. sí, 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 claro. Bueno, yo creo que podemos dar por finalizar el seminario. Néstor, muchas gracias. El profesor Jesús, si tiene algunas dudas adicionales. ¿Cómo le digo? Bien.